El médico llegó, nos dijo, esto es posiblemente una ACV, porque no reaccionaba al lado derecho. Él era diestro y no le reaccionaba el lado derecho. Entonces era muy posible que hubiera sido el lado izquierdo. Y nos dijo, váyanse para Bogotá. Hola, bienvenidos al podcast Grief, Gratitude and the Gray in Between, historias de duelo y gratitud. Este podcast fue creado para explorar los sentimientos de pérdida y duelo que se viven en diferentes momentos de la vida cuando pasamos por cambios y transiciones drásticas que literalmente nos sacuden hasta lo más profundo de nuestro ser y nos hacen vivir procesos de duelo. Es mi intención que la gente se sienta un poco menos sola en sus procesos de duelo al escuchar historias inspiradoras de otros que han tenido trayectorias similares. Soy Kendra Rinaldi, tu anfitriona. Aquí les va el episodio de hoy. Hola a todos, bienvenidos. Hoy estoy charlando con Natalia Spinell. Ella es psicóloga, coach ejecutiva de vida y tiene una formación también en psicología transpersonal y más de 2 décadas de experiencia en práctica de bienestar como el yoga, disciplina en la que también es profesora. Y hoy vamos a charlar un poco de toda su trayectoria de vida, especialmente su vida amorosa, su relación con su esposo Juan Carlos y también el fallecimiento de Juan Carlos. Entonces, bienvenida, Natalia. Tan divina, muchas gracias, Kendra. Aquí estoy Gracias a ti feliz. por estar aquí. Y bueno, empecemos con la historia de amor. ¿Cómo se conocieron Juan Carlos y tú? Y nos vas ahí llevando en esta Llevando. historia de amor, sí. Pues mira, nos conocimos, la verdad fue una amiga en común que de la oficina donde yo trabajaba, le dijo a Juan Carlos, oiga, le tengo a una vieja que le va a gustar, le dio mi teléfono y él me llamó y yo, a mí me gustó su voz cuando me llamó, entonces no, sí, que vayamos a almorzar y yo, bueno, listo. Pero yo dije, uy, no, este va a ser separado y con hijos, cosa que yo había dicho, no quiero esa experiencia de meterme con un hombre separado y con hijos, porque ya había tenido esa experiencia y no me había ido bien. Y efectivamente, pues Juan Carlos tenía un hijo, eh, y yo, cuando me dijo eso, pues cuando nos conocimos, almorzamos, conversamos delicioso, él era un súper buen conversador, y yo dije, no, yo no, de amigos chévere, pero yo no quiero nada contigo porque yo no me voy a meter con un hombre separado con hijos. Y él de verdad, un determinado, súper claro en sus objetivos, y ahí y siguió y me caminó como 5 o 6 meses ahí, estuvo firme y yo, hasta que de pronto él dijo, bueno, ya, no voy a, ya no más, yo me voy a ir por otro lado. Y ahí yo empecé a decir, ¿cómo así? Y entonces ahí sí fue cuando dije, bueno, está bien. Cuando no le paran bolas. A propósito, los que están escuchando que no sean de Colombia, van a notar un resto de terminología colombiana aquí. Vieja, estoy segura que casi ibas a decir tipo, por ahí creo que ibas a decir tipo y no terminaste corrigiendo. Y si es caminar es que le están echando, o sea, tratando de conquistarlo a uno. En fin, mucha terminología colombiana. Así es, así es. Puedo cambiarlo si quieres. No, perfecto, no, pues, o sea, los que van a escuchar también son colombianos. Y entonces se cansó, dijo, Entonces, no, me voy para entonces otro lado, entonces me fui aquí al no otro me lado y quieren. yo ahí dije, ¿cómo así? ¿Cómo así? Y entonces, bueno, ahí se concretó la cosa y entonces, bueno, comenzamos a salir. Ahí conocí a su hijo, adorado. Martín tenía 8 años. No, pues nos entendimos súper bien. Yo jugaba con él, le dedicaba una cantidad de tiempo, pasaba feliz. Y yo sabía que yo quería tener mis hijos. Entonces, en un momento dado, ya como al año, le dije pues, a Juan Carlos, bueno, ¿esto qué? Yo ya estaba grande, yo tenía, no sé, 33 años, y bueno, ¿qué va a pasar con nosotros? Y él, no, pues yo tal vez otra vez comenzar hijos, no sé qué, no, eso sí está como complicado. Yo, bueno, chao, esa opción no me la quiero perder, por lo menos. O sea, nadie me garantiza que vaya a tener hijos, pero yo sí quería tener la opción.
Entonces, al mes volvió, me dijo, no, está bien, yo sé que tú quieres tener hijos, no solo uno, quieres tener dos, entonces, bueno, ya lo pensé y está bien, vamos a tenerlos. Y, y bueno, al año nos casamos y al año llegó Pablo. em, y fue maravilloso y pues para él fue como todo un descubrimiento después, como después de a los 9 años de haber tenido a Martín, fue una, pues él decía que era una experiencia muy, había sido una experiencia muy especial. Pablo nació en la casa, entonces fue muy, como muy especial ese proceso. Y después llegó Gabriel a los 2 años, antecitos de los 2 años llegó Gabriel también. eh, y bueno, y pasábamos tiempo con Martín, entonces eran Martín, Pablo y Gabriel. eh, y estuvo, pues, fue, digamos que bien, o sea, éramos una familia que normal, con cosas difíciles y cosas chéveres y viajábamos rico y tal. Bueno, y digamos que esto fue, pues fuimos creciendo la familia y en un momento dado, bueno, vino la pandemia y la pandemia fue, Juan Carlos era muy trabajador, trabajaba muchísimo eh, y entonces él la verdad, pues había mucho tiempo, él le dedicaba tiempo a la familia en el fin de semana, pero entre semana él estaba trabajando hasta tarde, entonces no veía mucho a sus hijos y una de las cosas que pasó en pandemia fue que, pues que empezamos a verlo, él trabajaba en la casa, entonces empezamos a verlo, para sus hijos fue buenísimo, para Pablo y para Gabriel fue como ver a su papá, almorzar con él, estar por la noche con él, o sea, fue muy importante, nos fuimos estuvimos tiempo, digamos, por fuera en el campo, pasamos tiempo fuera juntos. Entonces fue muy especial la pandemia. Y en ese momento le habían dicho a Juan Carlos que nos íbamos para Perú, que si nos íbamos para Perú, que le ofrecieron una oportunidad laboral en Perú. Y, y a mí me pareció una súper buena oportunidad. eh, y la principal razón era, yo estaba hasta acá, el colegio en el que estaban mis hijos, y entonces dije, bueno, pues los cambio de colegio, qué bien. Juan Carlos era como, o sea, esto es más que cambiarle a los niños de colegio, acuérdate, o sea, pero yo estaba feliz, a mí me pareció una buena oportunidad y era una buena oportunidad para nosotros como pareja, me parecía que era una excelente ¿Y oportunidad. nunca habías vivido fuera de Bogotá o sí habías vivido fuera de Bogotá Sí, antes? yo sola sí, yo había Ajá. vivido, yo viví en Estados Unidos, yo hice en París, estuve 6 meses y hice mi maestría en Londres, entonces sí, Ok, yo había entonces no vivido eras por fuera. ajena, sino no eras ajena a vivir fuera del país, que por eso No, tal vez te le medías ahí al cambio porque ya sí, sabías que te podías adaptar. exactamente, y Ajá. sabía muchas cosas que sí, yo creo que eso me sirvió mucho como para saber qué era lo que yo tenía que tener claro en En esa esa mudanza. mudanza. Claro que Ujú. es muy distinto uno Con niños. mudarse, exacto, uno solo a Claro, mudarse con familia, claro. pero sí, pero sabía más o menos. Y fue buenísimo porque eh, es increíble. Yo cuando miro para atrás, yo digo, es como si yo hubiera planeado mi vida y como si yo tuviera un libro escrito de cuál es el siguiente paso. Y la verdad es que, pues no fue así. O sea, si uno mira para atrás, si yo miro para atrás, yo digo, es como si hubiera sido planeado. Pues resulta que vino pandemia, nosotros íbamos a conocer, pues hacer el viaje de exploración el fin de semana antes de que se hubieran cerrado todo aquí en Colombia y pues no fuimos. Eh, y entonces Juan Carlos empezó a trabajar desde acá. Eh, y bueno, esto fueron como todo el 2020 y en el 2021 ya él empezó a ir más a Lima y nosotros nos quedábamos acá, empezaron a haber una cantidad de paros en la ciudad y entonces a los niños no los tenían guardados por la pandemia, sino que ahora por los paros. Y a mí eso me parecía espantoso, me parecía terrible para unos niños de esa edad estar encerrados en la casa cuando lo que tenían que ¿Qué, estar era sus qué edades ¿qué tenían en esos edades? Uy, momentos esa es los una, chiquitos? eso es una gran Se pregunta. vuelve, se vuelve un Como borroso. 8 y 10, Ajá, ok. no, como 9 y 11 es Ok, ok. como lo que Más o tenían. menos. Ok. Y, y entonces a mí me parecía que no, o sea, eso no era infancia, ¿no? Y en ese momento, pues los niños estaban en un colegio donde les enseñaban francés
y si nosotros nos íbamos para Perú, iban a entrar a un colegio americano. El coso. Y entonces yo, pues, eso lo habíamos planeado, habíamos pensado en algún momento que fueran a aprender inglés. Y, y tal cual, en algún momento le dije a Juan Carlos, oye, ¿por qué no vamos 6 meses a aprender inglés? Y él dijo, bueno, dale. Yo me imaginaba, yo en mis sueños, yo me imaginaba primero que nunca íbamos a ir a Lima, porque realmente el mundo había cambiado y pues si ya lo había podido hacer virtual, pues porque no iba a poder seguir haciéndolo virtual, por un lado. Y pues las empresas no iban a pagar todo el trasteo y todo, entonces ¿para qué? Y la otra cosa que me imaginaba era que si nos íbamos para Estados Unidos, pues que él se iba con nosotros. Eh, pues no, las cosas que uno se imagina no son así. Entonces yo me fui para Estados Unidos, él me dijo, sí, dale, averigua. Yo me fui para Estados Unidos con ellos. Claro, él iba y volvía, pero él ya tenía que estar en Lima. Y entonces iba como cada 3 semanas y pues yo me quedaba sola con los niños durante esas 3 semanas que fue duro, digamos, cuando Juan Carlos se iba, todos quedábamos como, era como cabizbajos, como, o sea, como así, ahora qué vamos a hacer, Achicopalados. totalmente, totalmente, o sea, era como, no puede ser, Ah, pero cuando yo miro para atrás, yo digo, wow, o sea, esto es como, esa era una de mis prepara entrenamientos, digamos, de estar con mis hijos. preparaciones, sí, Ajá, de estar sola ese con era, ellos y también de saber cómo era el decir adiós cada vez que se ese iban, ¿no? era, Y Martín total. entonces se quedó en Colombia durante todo Martín este sí se quedó, proceso. sí, él se Ajá, quedó en porque Colombia, se tenía quedó con en la mamá. Colombia Ajá. con su mamá, él vivía Ujú. con su mamá. También ahí difícil porque entonces también no viendo A los a Martín hermanos, sí. tampoco de los hermanos, sí. Ujú. Sí, pero digamos que en ese momento no era como tan determinante ese tema, como que no fue, era como, por lo menos el inglés era una cosa bien importante. Yo me imaginaba que íbamos a volver al colegio y que íbamos a volver a Bogotá. Y de pronto me empecé a dar cuenta que estos niños necesitaban a su papá, que yo no era suficiente. O sea, que lo que yo por más de que yo hacía de todo, yo los tenía, yo les daba de comer, los llevaba, los subía, los bajaba, los entretenía, los todo, pero ellos necesitaban la figura masculina. Cuando llegaba el papá, entonces veían béisbol y veían fútbol americano, béisbol no más fútbol americano y hablaban de política y veían carreras de carros, cosa que conmigo no, pues no lo veían. Conmigo veíamos series chistosas y pues otras cosas que hacíamos. Entonces, como que yo dije, estos niños necesitan a su papá y en ese momento, como que dije, no, o sea, no me siento con el corazón para que volvamos a Colombia, para que esperemos a que llegue el momento para irnos para Lima. Entonces dije a Juan Carlos, vamos a hacer este cambio de una. O sea, de Estados Unidos nos vamos para Lima. Y gracias a Dios se dio perfecto. Eh, Ellos, cuando les contamos, que yo les conté sola, porque él no estaba ahí, te estás tirando mi vida, o sea, estás acabando con mi vida. Y yo decía, mi vida no, o sea, ¿qué te puedo decir? Es lo que tenemos que hacer. Y, y así fue, o sea, nosotros vinimos a Colombia, organizamos el apartamento y nos fuimos para Lima. Y ellos entraron al colegio sabiendo inglés, entonces estaban bastante preparados. En Lima la pandemia se había demorado más, entonces muchos niños se habían ido y no habían comenzado, digamos, el colegio completo, entonces para ellos fue como, entre comillas, más fácil entrar a un colegio donde se estaban viendo todos por primera vez después de mucho tiempo, de 2 años casi. Entonces entraron y se, se adaptaron bastante bien. Yo, como llevaba tanto tiempo yéndome para Lima, yo llevaba 2 años yéndome para Lima, la gente me decía, ay, tienes que conocer a no sé quién, tienes que conocer. Y yo tenía una libretica donde tenía todos mis contactos y cuando llegué a Lima, yo comencé a llamar a todo el mundo, pues, a, a decirle, mira, tomémonos un café, acabo de llegar, tomémonos un café. Y así conocí mucha gente y hice mi grupo. Me recibieron en un grupo muy querido de colombianas y poco a poco fui conociendo también peruanos y bueno, y fue muy rico y muy especial. Entonces yo me sentí que llegué bien, o sea, yo llegué y me adapté fácil, fue rico,
llegué además a descansar, porque después de haber estado en Estados Unidos haciendo Oh, sí, todo, es otro cuento. o Yo sea, que estoy acá, ahorita los niños exacto, están grandes ahora, pero sí, lo sé. Mis o amigas siempre sea, dicen, no, 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 yo no sé, las que vienen en Colombia son ustedes, ¿cómo hacen allá? ¿Cómo hacen allá? Sí, sí, muchacha, todos los días. total. Y además, pues claro, y suba y baje y yo sola, ¿no? Pues, Sí, claro, pero es que tú sabes lo que es eso. Entonces, sí. claro, yo llegué a Lima a descansar. Y, y esto fue en el 2022 y 2023. A los niños les estaba yendo muy bien, muy, muy bien. Y Juan Carlos ya estaba cansado, él ya estaba terminando como su carrera en esa empresa, ya estaba, ya era suficiente. Y en julio del 23 me dijo, ya esto se acaba, yo ya pues voy a renunciar. eh, ya es momento y entonces nos quedamos un año más para que los niños terminen, como este año escolar. Yo termino de trabajar en diciembre y, y nos devolvemos a Colombia. Para mí fue un golpe durísimo porque yo estaba feliz, 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 feliz en Lima. Yo no me quería devolver. Tenía mis amigas, tenía como mi vida, había armado mi vida ahí, y yo pues no me quería volver, pero pues no había muchas opciones más. O sea, si nos quedábamos un año más, pues era un año más para los niños, más difícil el despegarse, más difícil llegar acá y adaptarse, entonces era más difícil. Entonces, bueno, quedó así. Yo ese segundo semestre fue un semestre del 23, fue un semestre donde yo estuve triste, o sea, estuve deprimida. A mí me dio muy duro pensar que yo me iba a ir y de hecho pues en ese año cumplí 50 y yo que había pensado pues iba a ser una celebración. Juan Carlos me dijo, ven, te invito, vamos de viaje, y yo no quise hacer nada. No quise hacer nada. Si hay algo que yo me arrepiento de no haber hecho con Juan Carlos fue haberme ido a celebrar mi cumpleaños. Esa es una de esas cosas que yo digo, "Oh, qué bobada", pero bueno, pero no estaba en ánimo para hacerlo. Y nosotros veníamos mucho a Colombia, nosotros veníamos, eh, en el año veníamos, en el semestre veníamos una vez en la mitad del semestre, veníamos en vacaciones de Para también poder junio, ver a Martín también. íbamos, Claro, veníamos y ajá, veníamos a los papás de Juan Carlos y ajá, a los míos, y bueno, sí, a sí. Martín. Martín estuvo en Perú varias veces, eh, y, y digamos que él iba y nosotros veíamos, entonces nos veíamos con él. Y bueno, y ahí sí ya viene como la historia que fue, nosotros veníamos de vacaciones, íbamos a, vinimos de vacaciones, pasamos Navidad con mis suegros, pasamos Navidad con mis papás, pues con Martín, todo esto, y nos íbamos a Anapoima. Anapoima, este pueblo que queda pues como a 2 horas de Bogotá. Ahí digamos que vamos a un club y, y íbamos a pasar Año Nuevo allá. Era una cosa que hacíamos bastante y, y así fue, nos fuimos para allá, pasamos Navidad y nos fuimos para nuestro viaje. Íbamos, además era una cosa muy, muy curiosa porque pues cuando eran chiquitos los niños dormíamos todos en el mismo cuarto y ya cuando fueron creciendo, los últimos viajes que hicimos con Martín y tal, pues ellos dormían en un cuarto y nosotros dormíamos en otro, pues porque ya estaban grandes. Y esta vez yo reservé un cuarto como siempre lo había hecho, un cuarto para los 5. Entonces, pues estábamos bastante apretados. Martín sí le preguntó a Pablo como, pues, vamos a quedarnos los 5 en este cuarto, y pues sí, no hay mucho que hacer. Y, entonces llegamos a Napolma. Juan Carlos estaba feliz que ya por fin, ya había dejado de trabajar. Él había dejado de trabajar el 20 de diciembre. Yo le escribí una carta al 21 como diciéndole como lo orgullosa que me sentía de haber, pues de verlo, de su carrera, de la gente, de la cantidad de gente que había ayudado y tocado. Él trabajaba en recursos humanos, entonces era infinidad de gente con la que él había hablado y a quien había ayudado. Y bueno, todo el ejemplo que había sido, que era para sus hijos y que yo creía que pues que iba a ser un gran, eh,
gran cambio el que venía, pero que iba a ser muy, muy bueno para todos y, y que yo quería pues que estuviéramos juntos mucho tiempo más. Eso fue como, digamos, como el resumen de la carta. Fue una carta muy bonita. eh, Perdona, te hago un paréntesis. Ahorita que estás diciendo la carta, ¿sientes que era porque habías tenido, o sea, tenías esa necesidad de expresárselo de esa manera por lo que habías estado un poquito resentida con el hecho de que se iban a devolver a Colombia, porque ya querías quedarte o no? ¿O no, 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 qué ya fue no lo que tenía, surgió? ¿Ya no tenías no, eso? ya no tenía relación con eso. Sí, Era más como que era un momento tan importante para él, como un mm, hito tan importante cerrando un que ciclo de se, laboral. Ajá. y entonces yo dije, cómo lo, pues como Como algo marcar, ceremonia, cómo lo marco, como, conmemorar. Sí, y me parece entonces, lindo. Ajá. y entonces fue cuando yo hice la carta. Ok, ok. Y esa carta tiene un significado muy importante Sí, porque, eh, eh, pues porque después fue la carta que yo leí el día de, pues de su de su entierro. misa. Mm. Entonces, que mi papá decía, pocas personas han escuchado la carta, lo que se les dice el día de su entierro. Entonces, y él lo hizo. Entonces, el Eso fue el 21, o sea, el 20 estaban allá, el 20 terminó su trabajo, terminó de el trabajar 21 le escribiste la carta y yo creo que y, nosotros viajamos el 22 o 23 ok, para Colombia. Y nos fuimos para para Anapoima, Anapoima el 27 o 28 ujú, de a diciembre pasar año nuevo o algo a allá, pasar ajá. Año Nuevo. Juan Carlos estaba muy feliz, o sea, él no podía porque ya había dejado de trabajar, él decía, es que estoy desempleado y así, así. Él no tomaba casi alcohol y esa mañana de ese día, yo creo que ya era como el segundo día que estábamos allá, eh, esa mañana dijo, pidió un Aperol y nos tomábamos ese Aperol entre Juan Carlos, Martín y yo. O sea, esto era, imagínate lo que es un Aperol entre tres, pero esa era la cantidad que él tomaba. De pronto él cogió y se fue a conversar con unos amigos y ahí sí Martín y yo quedamos, bueno, ya lo perdimos. Y lo perdimos porque él era muy querido, muy conversador, pero a él le gustaba sentarse en su silla a leer su libro y él no era como de irse a sentarse en distintas mesas a conversar, no, él, si alguien llegaba a conversarle, él le conversaba, pero él no era como de buscar. Y de pronto se fue y se sentó ya, bueno, ya lo perdimos. Y él estaba de verdad que muy feliz. Ese día fue un día súper tranquilo y nos acostamos a dormir. Esa era la noche del 30 de diciembre. Y esa noche nos acostamos, estábamos los cinco en el cuarto. eh, Juan Carlos y yo habíamos terminado de ver una película juntos, nos acostamos a dormir, pues todos, porque estábamos todos ahí en el mismo cuarto. Y de pronto a las 2 de la mañana oí un ruido y él se cayó de la cama y y pues digamos que no sé si quieras que te cuente toda la historia, pero fue un ACV al final, fue un ACV el que tuvo. ACV significa que, Un accidente cerebrovascular. ok, ok, Y entonces, pues ahí afortunadamente había un médico, llamamos al médico, el médico llegó, amigo, el médico llegó, nos dijo, esto es posiblemente una ACV, porque no reaccionaba al lado derecho, él era diestro y no le reaccionaba el lado derecho, entonces era muy posible que hubiera sido el lado izquierdo, y nos dijo, váyanse para Bogotá, nos fuimos para Bogotá, cosas impresionantes. El viaje de Bogotá a Anapoima, ese día las personas que habían viajado se habían demorado 6 horas por ahí, por el tráfico. esto es un sitio que queda 2 horas, el tráfico les demoraba 6, Seis en horas, la época por la época. ajá, decembrina, ajá. Exacto. Y nosotros, y pues eran las 2 de la mañana y nos pudimos ir, llegó una ambulancia, había una ambulancia ahí, yo me lo iba a montar en el carro, o sea, yo no pensé y el doctor dijo, no, 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 esto es de ambulancia, y se fue. Entonces, gracias a Dios estaba Martín, se pudo montar en el carro con los hermanos, entonces los tres se fueron en el carro y yo me fui en la ambulancia. eh, y porque tenía que ir alguien con él en la ambulancia. Llegamos aquí como a las 4 de la mañana y
y bueno, ya ahí lo encontraron, le hicieron una operación, tenía tapada la carótida, entonces no tenía irrigación en el cerebro. Y esto pues lo operaron, pero pues era una cosa que yo sabía y esto por cosas que después, o sea, como una experiencia que yo había tenido previa, yo tuve un accidente antes y yo tuve parálisis del lado izquierdo y estuve cerquita a la muerte también. Y yo sabía lo que era recuperarse pues de una parálisis. Pues lo mío yo lo viví a los 17 años, Juan Carlos los tenía a los 58 y me parecía o sea, una cosa como muy cruel pensar que después de que él estaba haciendo así, estoy feliz, qué felicidad, la libertad, tener que despertarse a encontrarse con que tenía que recuperarse del movimiento de cualquier parte de su cuerpo. Entonces, eso me parecía súper duro, pero yo decía, bueno, pues si eso es lo que hay que hacer, es lo que hay que hacer, nos tenemos que quedar aquí en Colombia, no, ya no podemos volver a Perú, nos toca conseguir un apartamento de un solo piso y aquí nos quedamos. Eso era lo que yo pensaba digamos, mientras venía en la ambulancia. Y pues ya estando en la clínica, yo lo único que pedía era, por favor, no le van a hacer nada para revivirlo, nada, 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 porque había visto también una amiga cercana, a quien había tenido lo mismo, a quien la revivieron y que está en este momento todavía, eh, o sea, tratando de recuperar el habla o el movimiento después de todo este tiempo, o sea, 4 años y todavía está tratando de recuperar. Entonces, entonces para mí era como, yo esto no le puede pasar a Juan Carlos, o sea, no le puede pasar. El hijo mayor, Martín, también estaba de acuerdo en que me decía, ¿por qué estamos en esto? ¿Por qué estamos en la operación? Yo le decía, yo te juro que yo no decidí, o sea, yo firmé, pero ya estaban adentro de la operación, yo no decidí nada. Cuando salieron de la operación, el doctor dijo, no, la operación un éxito, se pudo destrabar todo. Y yo, pero de verdad, ¿es un éxito? ¿Qué pasa de aquí en adelante? No, pues estas horas son críticas, mañana le van a hacer el TAC para ver cuál fue el daño. Entonces ahí fue cuando dijimos, por favor, nada, nada, ninguna intervención para revivir, nada. Eh, yo esto con, yo como con súper fría, súper cabeza fría, súper entendiendo como todo lo que estaba pasando. Pero quizá porque ya habías, tanto porque tenías tu propia vivencia de lo que sabías que era esa recuperación tú misma, de que vamos a ver si en esta conversación podemos también hablar de eso, pero también por lo que ya tenías la vivencia de tu amiga que ya había pasado por algo así. O sea, si no, Exacto, de pronto no, porque es muy difícil quitar las emociones en ese tipo de circunstancias, ¿no? Y ser así como, no, esto no se va a hacer. Y el apego que uno tiene, ¿no? Del ego es muy fuerte y no pensar a veces en el bienestar de cómo hacer la calidad de vida de la otra persona, sino que uno está pensando en el claro. cómo me voy a despegar yo si algo pasa, ¿no? Entonces, wow. Sí, yo no entiendo cómo, o sea, pero fue clarísimo, fue clarísimo. De hecho, Pablo en algún momento decía, no, es que no me importa, yo quiero tenerlo ahí, no importa no me hable, pero yo quiero tenerlo ahí. Y pues tuvimos que explicarle pues, que no, pero claramente, pues es que eso es lo natural, digamos. Y, y bueno, ese fue como la instrucción y cada vez que cambiaban de turno había que decirle a la gente exactamente lo mismo, no queremos ninguna intervención. Y esto fue pues durante el día, pues ahí estuvimos como con él, yo estuve con él todo el tiempo, él de verdad que estaba súper en paz, era como que él estaba en paz, él es- tenía anemia, le hicieron transfusiones de sangre, le hicieron una cantidad de cosas, pero él estaba en paz, o sea, yo siento que él estaba súper en paz, yo estaba ahí con él, estuve todo el tiempo ahí con él, y en un momento dado ya por la noche fui a bañarme, donde mis papás y volví y cuando volví le estaban haciendo una ecografía en las venas y, y encontraron, y entonces la persona que le estaba haciendo la ecografía, el doctor que le estaba haciendo la ecografía dijo, esta suena y esta no suena, se volvió a tapar la carótida. Y yo ahí dije ya, esto ya no puede ser, o sea, él no le está llegando sangre al cerebro, es muy grave. Y, y esa noche me acosté a dormir. Eso fue
la noche del 31, sí, la noche del 31 fue, yo me acuerdo, o sea, eso, los, las La pólvora y todos pólvora, los ruidos y todo, los años y yo, viejos por ahí, eso, nuevo. yo no, yo pues nada, yo no veía nada, yo no, pues nada de eso, yo solamente tenía claro, me acuerdo que durante el día, yo me acuerdo que les decía a mis hijos y a Martín, yo les decía, nunca vamos a volver a ver a papá como lo conocemos, y éramos todos así, los cuatro llorando. Em, y una de las cosas que me preguntó Gabriel fue, Gabriel es el chiquito, es el chiquito, me dijo, mamá, ¿y eso quiere decir que no vamos a volver a Perú? Y le dije, no tengo ni idea, mi vida, yo en este momento no puedo decidir. Sin embargo, por la noche, yo dije, ¿puedo volver a Perú? Sí, puedo volver a Perú. Porque ya sabía que, pues, no sabía cuándo, pero ya sabía que era muy grave lo que estaba pasando. Que, y sí, yo creo que yo sí puedo volver a Perú. Hice como que tenía que tener algunas cosas como aseguradas, pero yo sentía que sí podía volver a Perú, porque además ahí estaba la casa de ellos, los amigos, todo, ¿no? Como que era, sí, como que todavía, pues esa era nuestra casa. Entonces, esa fue como mi decisión. Antes de que muriera Juan Carlos, yo al día siguiente, impresionante, organicé cosas de bancos, organicé cosas como de económicas, de prácticas, impresionante, que como esa frialdad, a mí me sorprendía, pero No fue lo, muy ¿sabe? importante. No lo ve, sabes que estás hablando de eso y yo aquí ya estoy a punto aquí de escribir, yo no lo veo como frialdad. Mira, estoy escribiendo la palabra intuición, o sea, es, era una intuición, o sea, era una intuición y estaba siguiendo, o sea, literal, o sea, no te estoy mintiendo que acabo de escribir aquí esto porque no es frialdad, es que estabas tan en, en sintonía con tu ser que estabas simplemente dejándote guiar por la realidad que venía de una manera fluida y, y sigue, mira, me dio, Mm, sí, mírame, o sea, esto es verano aquí cuando estamos grabando, estoy aquí con los pueblitos de punta. O sea, yo creo que es ese, sí, entonces perdona, eso es la palabra no, que se me vino, no, fue no, es intuición. divina, gracias. Sabes que yo sí creo que yo estaba siendo guiada, y estaba y he sido guiada todo este tiempo yo he sido guiada. Y entonces hubo cosas muy impresionantes como que la clave de la cuenta, yo tenía, pues en Perú solamente teníamos una cuenta que era la de él y yo tenía una tarjeta en pesos y él tenía en soles y él tenía una en dólares. Y no me había dado la clave de la tarjeta en dólares. Y porque por seguridad me dijo, y yo manejaba la de soles y en algún momento que tuvimos alguna discusión yo dije, yo voy a sacar mi cuenta. Y entonces saqué mi cuenta. Entonces yo tenía mi cuenta y pude pasar los soles que teníamos, lo pude pasar a mi cuenta y los dólares entonces faltaba. ¿Cómo hacíamos con eso? En la mesa, el día que, o sea, eso fue el 1 de enero, eh, estábamos todos reunidos en la mesa, en el comedor con mis suegros y tal, mientras comía y pues estábamos con mis hijos. Y, y entonces, bueno, ¿qué hacemos? Porque la única forma de mover la plata de ahí era o con el iris o que supiera la cuenta. Y yo no iba a hacer nada con el iris, entonces dijimos, bueno, ensayemos la clave. Éramos Pablo, Martín y yo mirando cuál iba a ser la clave. Solo teníamos tres chances y es 80-40. Y efectivamente era 80-40. O sea, pusimos, ¿listo? Sí, 80-40, sí, 80-40 y 80-40 era el ¿Y número qué era la era, simbología de estos números? era su cédula, los primeros Ah, números de ya, la ya, ya, cédula. pero sí, porque yo hubiera pensado en las fechas de algunos de los niños, en las cosas, no, no. No, eso lo manejaba él, pero Sí, curioso que fuera, sí, ¿no? Como que, o sea, teníamos claro, listo, ese es el número, ese otra fue. vez intuición. Ujú. Y fue Impresionante. Ahí, la primera, la primera vez, wow. la primera vez. Eso fue, sí, y ya, pues ya sabíamos, además, ya sabíamos o sea,
a nosotros nos dieron el resultado del TAC, el primero, nos dijeron, no es viable, él tenía muerto el cerebro izquierdo, toda la parte del cerebro izquierdo estaba muerta, eso no es viable. Esta no es una decisión ni siquiera de ustedes, esta es una decisión médica. Entonces, pues ya, o sea, hay que, pues hay que despedirse y después entró todo el mundo a despedirse, fue bonito, fue la verdad, llegó el hermano que estaba en Estados Unidos, se despidió de él, todo el mundo que quiso ir nos abrieron las puertas pues estaban en cuidados intensivos, nos abrieron las puertas, entraba todo el mundo, entraba y salía, eh, fue lindo, la verdad fue como que estaba ahí, entró pues el papá que no quería ir, se despidió, eh, sí, y ya el 2 que ya fue cuando pudieron, ya iba a los de bioética, ya entonces nos dijeron cuál era el proceso y todo el procedimiento. Fue un cura para darle pues los santos óleos y, y ya fue como desconectado. Ahí yo estuve todo el tiempo estuve ahí, digamos que cuando yo miro para atrás y bueno, yo comencé a leerme después todos los libros, el libro tibetano de la vida y la muerte, y entonces pues todas las técnicas y todo eso, y yo decía, ay, me faltaron cosas, pero, entonces, por ejemplo, una cosa que me faltó que yo hubiera querido es haberme quedado más tiempo con él, porque cuando el doctor me dijo, ya dejó de respirar, como que yo dije, ya, y después entendí que él igual estaba ahí, pues como su alma estaba ahí todavía, entonces yo como que lo solté y me fui y también me hizo falta como haberlo abrazado y como arrunchado, pero al mismo tiempo como que yo decía, "Ay, pero pues no lo quiero incomodar tampoco, ¿no?" Entonces, bueno, esos son como como arrepentimientos que me quedan, como regrets. Ahí sí yo voy a ser la que hablo en Spanglish. Me Pero ganaste, mira que he te durado todo gané, este tiempo sin Spanglish yo. exacto. Pero, pero, pero en general, digamos que siento que como que hice todo lo que hablé, le pedí perdón, le dije que, o sea, que no tenía nada que perdonarle. Em, de verdad, fue una despedida súper bonita. A sus hijos le escribieron en el tablero lo que querían escribirle de Star Wars, que es de Star Wars, que tuviera un buen viaje, que larga vida, bueno, muy, muy bonito. Y, y bueno, ellos no quisieron estar para despedir, como para la última parte, pero yo estuve ahí, yo no me despegué, yo decía, no, yo tengo que estar ahí. Y, y bueno, eso fue como, pero él estuvo siempre ahí. Y después de eso, pues nada, él estuvo súper presente en mil cosas, y empecé a recibir, tú no sabes la cantidad de regalos de la vida que aparecían, gente queriéndome dar las gracias, gente queriéndome, no, darme las gracias, sino como expresarme el amor que sentían por él. Impresionante. O sea, la eh, gratitud hacia él, la la gratitud que gratitud tenían hacia él. Ujú. hacia él, impresionante, la cantidad de gente que lo quería, la cantidad de gente, y muy, muy, muy impresionante. Yo recibí mucho, mucho, mucho amor, eh, y mucha generosidad de mucha gente, de amigos míos, de amigos de él, gente generosísima para ayudarnos, para todos los trabajos que había que hacer después, todas las gestiones, todo, gente muy querida, muy especiales, no sé, el jefe, mi amigo, los abogados, bueno, impresionante. Y él estuvo ahí todo el tiempo, yo lo sentía, como que yo lo sentía en mil cosas, aparecía, y entonces yo escribía todos los momentos en donde él aparecía para que no se me olvidara, porque mi memoria es así a veces un poco frágil. Entonces no quería que se me olvidara nada. Em, y bueno, su, su misa fue una cosa demasiado divina. ¿Cuántos días Fue después de su fallecimiento en el 2 de enero? el 2 de enero, Ujú. como como a los 2 días, porque eso pues hacen la cremación y tal. Ah, fue la cremación que yo creo que fue al día siguiente o a los 2 días, fue la cremación, que fue una cosa chiquita. Y ahí, por ejemplo, fue impresionante
era una cosa chiquita y una cosa como muy fría. El padre ni siquiera sabía quiénes éramos nosotros. O sea, era como, ¿quién es la esposa? Y yo, de pronto yo empecé a mirar para atrás y yo, ay, no, soy yo. ¿No? Como, oh, esta soy yo. O sea, esto me pasó a mí, que yo todavía no podía creer que esto era a mí a la que me estaba pasando y que estos eran mis hijos a quienes también les estaba pasando eso. Eh, una de las cosas que, pues yo, con Martín, que de verdad que tengo una muy buena relación, el día que murió yo le decía, Martín, no puedo creer, era un chiste que teníamos que, no puede ser que yo soy madrastra y ahora voy a ser viuda. Y pues era como en chiste, Como porque las no puede ser. palabras, sí, O sea, sí, sí, como esas palabras que tienen como tanto peso, ¿no? Como que es como sí. madrastra y viuda, o sea, mal, todo mal por todos lados. Entonces, o sea, yo ya en este momento yo soy viuda, o sea, yo sé que yo soy viuda, pero en ese momento era como, ese es un nombre nuevo para mí, muy Ujú, fuerte. Eh, y, y bueno, o sea, reconocer eso, como saber que, pues sí, que yo era la protagonista de ese momento, era una cosa muy impresionante. Eh, Después de eso, entonces la misa finalmente fue el 11 de enero. Fue una misa divina, 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 con una música divina que escogimos como de celebración y fue unas palabras, Martín dijo unas palabras divinas, yo dije, leí ahí mi carta, Gabriel le escribió algo a su papá, también muy bonito, que yo terminé leyéndolo. Su gran amigo Juan Pablo Godoy le escribió también una carta linda y cantó una canción muy especial para él. Fue una misa muy sentida, muy bonita, como, y además porque es que de verdad que las personas jóvenes como que uno no entiende, o sea, como que es una sorpresa para todo el mundo, nadie se lo puede imaginar. Además es que de verdad él estaba bien. Entonces era como, ¿cómo es posible que esto pase? Eh, y bueno, ya después todo el papeleo, todas las cosas, y ya cuando nos fuimos, como el 5 de febrero nos fuimos para Lima, ya de vuelta a comenzar, digamos, como esta vida nueva, eh, sin él, pero allá. ujú. Y Entonces, o entonces sea, estábamos con, esa decisión la tomaste de que entonces, en lugar de regresarse a Colombia como era lo planeado, ya que él se estaba retirando, pues, terminando de trabajar con la compañía, ya después de su fallecimiento decidiste, no, acá nos quedamos entonces en nuestro hogar, en lo que conocían, en lo que también les recordaba también la vida que habían tenido con él un tiempo en esos últimos años, pues, por lo que no habían vivido, pues, toda la vida en Lima. Entonces, esto voy aquí como a como dale. sumar para poder, porque es Solo difícil. para una, solo Sí, para para nosotros dale. nos íbamos a quedar 6 meses más, o sea, yo Más. iba a Ah, ya, cumplir ya, ese ya. plan, o sea, yo iba a Okey, cumplir ese ibas a continuar lo que ya habían decidido. plan. Ujú, Okey, okey. Para terminar el colegio de los niños antes de devolverse. Okey. exacto. Entonces, está en febrero, estás allá. ¿En qué punto de ese proceso decidieron devolverse? O sea, si cuando dijiste o nos devolvemos o nos quedamos, ¿cómo fue esa decisión? Esa, de las grandes lecciones que yo he tenido que aprender en este proceso ha sido el tomar decisiones. Y esa fue una de las grandes decisiones. Em, Nosotros nos íbamos a devolver en junio del 24. Ese era el plan con Juan Carlos. Yo lo que hice fue seguir el plan de Juan Carlos. eh, y Y en abril o algo así me senté con mis hijos y les dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar o nos vamos a ir? Y cada uno hizo como su evaluación con su psicólogo. Mi plan, o sea, mi plan era como, yo hago lo que ustedes digan, un poco. Pero el psicólogo de Gabriel me dijo, fue muy sabio, me dijo, bueno, si tú los estás poniendo a decidir, pues tú tienes que decidir también. Y eso fue lo que hice. La verdad, yo hacía sucesión allá, sucesión acá. Yo estaba con muchos, muchos frentes, digamos, de papeles todavía, como para empezar a pensar en un trasteo. Y,
y mis hijos estaban bien en el colegio, entonces como que dijimos, nos quedamos. Pablo me dijo, Pablo muy sabio también, él dijo, eh, yo no quiero pensar en que me quedo 3 años, porque a él le quedaban 3 años para terminar el colegio, no puedo pensar en 3 años, es demasiado tiempo, entonces le dije, no, pues pensemos en un año. Y en diciembre del 24, evaluamos si nos quedamos o nos vamos. Y así quedó. Entonces nos quedamos un año escolar más, digamos, fue el plan. Que con Juan Carlos nos hubiéramos devuelto en el 24 a mediados, nosotros nos quedamos un año más. Ya, ellos tenían calendario, era un calendario, ¿es calendario B, A? B, ¿B? Ah, o sea, terminan en el verano. exacto, Ok, ok, ok. exacto. Entonces, y digamos que eso fue todo el primer semestre del 24 haciendo papeleo, 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 papeleo. Vinimos de vacaciones acá. Todo también, cosas organizadas por Juan Carlos, impresionante. Eh, Allá nosotros ya no íbamos a tener carro porque teníamos el carro de la empresa, pero cuando íbamos a estar solos, pues ya no íbamos a tener carro. Él ya había comprado carro. Cuando yo llegué allá, me estaba esperando un carro que Juan Carlos había comprado para que tuviéramos carro. Impresionante, como, pues claro, él lo tenía planeado para nosotros, pero todo funcionó perfecto y ya teníamos organizadas las vacaciones de los niños en junio, o sea, eso ya estaba organizado. Nos vinimos a Colombia, ya la vuelta, ya era el siguiente semestre, ya comenzaba el año escolar, yo ya no tenía tanto palpebeo, tanta cosa que hacer, y ahí sí fue sienta, o sea, ahí sí fue sienta, 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 para mí fue duro, fue, porque claro, yo ya no tenía toda esa actividad La que tenía antes. distracción. Es que eso es lo que hablo mucho con ese aspecto del duelo. A veces la gente piensa, lo piensa como tiempo, ¿no? Pero pues, o sea, eso se sabe que no tiene que ver con el tiempo, ¿no? El duelo no es algo que no es lineal, no es con Ujú. tiempo y cada proceso es diferente, pero la verdad es que los primeros meses, especialmente en una situación así de tu pareja, con todo este papaleo, todas estas cosas que está haciendo su sucesión, ¿en qué momento le da a uno cabeza o tiempo para sentarse y la verdad sentir las emociones de duelo, ¿no? Porque en el business, digo, en la parte, en el business, no en el negocio, lo digo, el business of death, porque es todas las cosas que tiene que ver con eso. Entonces, quiero como ir trazando un poco para poder llegar ahorita al presente, porque Dale. es difícil, especialmente cuando es tan recién, porque es 2 años y pico en el momento que estamos hablando, Ujú. desde todo esto, entonces es muy reciente todo. Cuando ya entonces fueron a Colombia entonces en el verano, ya tuviste tu etapa entonces de poder tener tu duelo, ya tenías a los niños estaban con terapeuta, tú también estabas con terapeuta y además que creías en porque estudiaste psicología, que sabías que esa era una de las herramientas que ibas a usar. Tenías ya yoga como una de tus herramientas también. Total. Entonces tenías todas estas herramientas ya en tu caja, pues, para poder usar. Entonces, pasa el tiempo, vas sacando tus herramientas mientras que te está ya ahorita sí fluyendo el duelo. Cuéntanos ese proceso de el duelo y las herramientas que fuiste usando personalmente. Pues mira, el yoga ha sido una cosa que me ha acompañado todo el tiempo en mis transiciones, de ir a Estados Unidos, de ir a Lima, yoga siempre ha estado presente porque me da raíz. Y en, durante el duelo, durante, digamos, el primer semestre, todo el tiempo hice yoga. Y el segundo semestre estaba como enredada con el yoga porque la clase donde estaba no me estaba gustando tanto, no sé qué, no estaba complicada, hasta que una amiga llegó, fue a hacerme visita y me dijo, no señora, tú tienes que volver otra vez a coger la práctica del yoga porque eso es lo que lo que te tiene bien, o sea, tú tienes que hacerlo. Y entonces volví a reconectarme, entonces lo hacía virtualmente con mi profesora de toda la vida. Y me acuerdo mi nana, que además ese ha sido un angelito total, ella se fue con nosotros de Colombia y estuvo allá. Ella
me decía, señora Natalia, usted no sabe lo que yo rezo para que usted, o lo que yo pido para que usted se levante a hacer yoga, porque ella sabía lo importante que era para mí que yo hiciera yoga. Y yo me levantaba y hacía yoga con todo el esfuerzo del mundo, pero me cambiaba el día. Y sí, lo logré hacerlo y fue importantísimo. Mi terapia pues la tenía que hacer, esa es parte de mi canasta familiar, la terapia, entonces esa había que hacerla, pero sí, el yoga era como, porque había momentos en donde no me quería levantar, no quería levantarme. Me levantaba y lo hacía y como que el día era distinto. Y Y, eso sí. y en tus prácticas también, entonces, porque pues yoga también es como, es meditación en acción, más o menos, ¿no? También entonces la meditación es parte de tu proceso. Y en tus prácticas, ¿sentías o te conectabas de alguna manera con Juan Carlos? Y cuéntanos un poco sobre eso. Pues mira, yo no todo el tiempo, o sea, para mí era como por lo menos moverme, pero sí hubo una práctica que tengo como muy clara. No la estaba haciendo en la casa, estaba haciéndola en el estudio. Y me acuerdo que la profesora, allá también hablan, es como es en Spanglish, ¿no? Entonces ella estaba hablando del peak of the pose, la punta de la postura, de peak of the pose. Y en ese momento yo estaba en Shavasana y de pronto como que me llegó un mensaje. Tú me acompañaste al pico de mi carrera, ahora es tu momento sí, ahora es tu momento para llegar a tu pico. Era como eso. Ese fue su mensaje, ese me acuerdo de Pick of the Post. Ese fue uno de sus mensajes. Y bueno, y yo se lo agradezco. Igual que en los sueños, él aparecía, yo no me acuerdo tanto de los sueños, pero él apareció en varios sueños. En uno apareció, eh, y yo me acuerdo de él, pues acostado en la cama del hospital, y de pronto se paraba y se iba caminando. Me decía, es que yo tenía que descansar. Perdón, pero es que yo tenía que descansar. Y yo le decía, oye, pero no te vas a poner bravo porque ya no hay algunas cosas en tu closet, ya hay algunas cosas que están cambiadas, no te vas a poner bravo. Decía, no, no, no. Y de pronto yo lo veía empezar a caminar y caminaba un poquito torcido, pero podía caminar y yo decía, aquí hay algo raro". Y después me acordé pues que no había cuerpo, se había cremado y tal, y entonces ya, pues ya no era, ya ese era el sueño. Pero él en ese momento me dijo, yo tenía que descansar. Y bueno, también hablé con personas, o sea, yo me decían que fulanita hablaba con los ángeles y que no sé qué, yo iba y hablaba y llamaba, y había momentos, o sea, tengo una conversación súper bonita donde sentí que él estaba ahí detrás mío con su barba y que decía que se sentía muy orgulloso de mí, de lo que había hecho. Varias veces como que tuve ese mensaje donde él decía que se sentía muy orgulloso de mí y que él nunca, o sea, que nunca nos iba a dejar. Y pues yo hasta hoy todavía hay momentos en donde él aparece impresionante, que yo les digo, o sea, aquí está, ¿no? Él aparece con mensajes. Ese primer año yo leí muchas cosas él era muy lector y yo dije voy a empezar a leer los libros, como los libros que él estaba leyendo, los últimos libros que él leyó. Había un libro que se llama, bueno, uno que es impresionante, que se llama, de Rosa Montero, La ridícula idea de no volver a verte, que es un libro muy impresionante de ella hablando de su duelo y el duelo de Marie Curie, muy bonito y fuerte también, ellas dos viudas, entonces ese libro fue muy bonito. Un libro que también fue impresionante que se llamaba Lo que no fue dicho, eh, que es novela, o sea, es literatura. Pero todo Y esto en el último año, o sea, todo esto eran los libros que él estaba leyendo. sí, sí. Bueno, el de Rosa Montero no.
Pero sí, De lo había que otro de los 100 cuyes que también habla sobre la muerte, la mm, muerte digna. Y entonces yo decía, es claro, por eso le gustó ese libro. Y el otro, y de lo que no fue dicho, fue impresionante, decía, papá murió a los 50 y tantos años, 2 semanas antes de recibir su primera pensión, no alcanzó a recibir su primera pensión. Una cosa muy impresionante, o sea, era como, wow. Eh, yo subrayaba esos libros y era como, aquí me está hablando. Eh, yo quería entender en qué estaba pensando, pues, ese último año. Me encontré varios libros así, otro que era A Corazón Abierto, también hablando de la muerte. Eh, y un libro que fue, para mí, a mí los libros me hablan. Y yo como que, ¿qué voy a leer ahora? Y me hablan. Y este libro me lo habían recomendado hacía mucho tiempo, un amigo y paciente mío me lo había recomendado y yo lo había comprado, pero nunca lo había leído y se llama El plan de tu alma. Y fue muy importante para mí, muy importante porque a mí me permitió cambiar mi relación con él. Yo en ningún momento, de verdad que nunca dije, ¿por qué a mí me pasa esto? O sea, nunca lo sentí no, yo sentí, como un sí, castigo, que no, es lo que muchas personas pueden pensar en sí, no, situaciones yo no, difíciles. Ujú. no te digo que, o sea, no te digo que yo no me puse brava, hace poco estaba leyendo como las cosas que yo escribí todo lo que pasaba porque no quería que se me olvidara, y yo me acuerdo que nosotros parqueábamos en el sótano 4 del parqueadero, y a veces yo iba del sótano 4 al primer piso, iba gritando en el carro, o sea, como, o sea, porque yo necesitaba sacar como eso que me estaba pasando, era Ujú. demasiado grande. O sea, pero no era sintiéndome víctima, no era sintiéndome como, ¿por qué a mí? No, o sea, ¿por qué a mí? Pues, ¿por qué no a mí? O sea, es que como que, pues sí, eso nos tenía que pasar. Pero este libro del plan de tu alma fue para mí, hay un capítulo especial de la muerte de la pareja y habla, y ahí yo entendí como el acuerdo que habíamos hecho Juan Carlos y yo, que eso era una cosa que ya lo habíamos acordado, yo no me acuerdo, claramente no nos acordamos en esta vida, pero lo habíamos acordado y él cumplió su misión a cabalidad en su trabajo, o sea, él, él brilló en su trabajo, hizo lo que tenía que hacer, en su parte familiar le faltó un ratico para estar con sus hijos, pero había algo que habíamos aprendido él y yo, que habíamos acordado él y yo, y él me dio ese espacio ahí sí como de pick up the post, como para seguir yo en mi proceso, para aprender todo lo que he aprendido de aquí, desde que él murió hasta ahora, o sea, para aprender a recibir amor. Tú no sabes la cantidad de amor que yo he recibido no porque no recibiera antes, pero que me he dado cuenta de la cantidad de amor que yo he recibido desde el día que murió él, es una cosa impresionante. Entonces, como que por todos lados y a conectarme con la vida desde otro lado, a disfrutarla, a podérmelo tomar más liviano, a, eh, o sea, es como son demasiados aprendizajes y como pareja él y yo, pues yo a veces digo, qué pesar haberse perdido, uno a veces se pierde como en cosas tan banales y como tan tontas en el día a día y pelea por cosas que cuando nos hubiéramos podido ver el alma y nuestra relación hubiera podido ser muy distinta viéndonos las almas. Pero pues somos humanos y eso no es una cosa que puede pasar sino hasta después de que uno se muere, pues yo creo. Pero a mí me cambió la relación con él, se lo agradecí, como de que me hubiera dejado aquí, porque en medio de todo, pues eh, quedarme acá es la oportunidad de aprender las lecciones que tenga que aprender. Ese es como mi gran, el gran mensaje que yo recibo es que yo tengo que aprender las lecciones que tengo que aprender y aprovechar y aprenderlas lo más pronto posible porque la vida es demasiado cortica y demasiado
demasiado Frágil, frágil. frágil para no Ujú. aprovecharle, para no, no disfrutar lo que se puede disfrutar. Entonces, como tanto lo rico como el dolor también es parte pues de la belleza de la vida, que él ya no lo está teniendo. Esa es una experiencia que él ya no está teniendo. Él está pues esa es mi forma de Lo verlo, siento, pues no, sí, y es sí, pero no, 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 para nada, porque es que aquí, cuando yo entrevisto a la gente, cada persona comparte desde su punto de experiencia y su punto de sus creencias. Entonces, por favor, no pidas perdón de tu cosa. Pero sí, él está en su plenitud, él en ya su sí, en su plenitud. plenitud. Ujú. Pero nosotros aquí sentimos, y entonces eso es un regalazo, o sea, sentir tanto lo bueno como lo Dolor, malo, ajá, o sea, todo esa es la gran experiencia de la vida. de ser humano. Entonces, Ujú. yo se lo agradecí como que, sí, me cambió, era como, como que poder pensar en que él me dio el espacio, me cedió su espacio, me cedió el espacio y se lo agradezco. Y eso es Porque sí, como que, con ese sacrificio, por decirlo así, de que su alma viva hasta ese punto para que ahora tu alma pudiera llegar a su propio peak, ¿no? En ese proceso de su, de él terminar ese ciclo en este mundo físico para continuar, así ¿no? es, Es que es así es. como, sí, es como cuando nos vemos como no como como individuales, sino como conectados con los seres humanos que estamos, ya no se ve como un principio y un fin de uno al otro, es como una fluidez también allí de cuando la vida de alguien termina en este mundo no significa que haya terminado, o sea, continúa de la influencia que tú tiene dentro de las vidas de las personas que tocó, tanto sea con los hijos, con la esposa, con los amigos, continúa, es simplemente diferente de cómo se ve, no es un Sí, final, es una continuación, sí, diferente del proceso, me parece a mí, pues, o sea, así lo sí, veo. yo siento, y de hecho lo escribí también, yo siento que para mí, pues la muerte de él fue como cambiar mi relación con él y Sí. empezar a aprender a tener una nueva relación con él. Y yo siento que, pues, que eso es una cosa que continúa, esa es una relación que continúa. Él sigue apareciendo en cosas increíbles como, no sé, como que hace poquito me encontré buscando para preparar una clase, me encontré con la evaluación de personalidad que yo le había hecho antes de que, o sea, para cuando íbamos a ennoviarnos. O sea, yo le hice una evaluación. A ver si pasaba el examen. No, era porque yo iba a trabajar yo iba a hacer una taller en eso Ah, y ya, ya, le ya, hice una ya, ya, evaluación ya. y le hice una evaluación de personalidad y no la había vuelto a leer y ahora y me la encontré y yo, no puede ser. Y además lo leí y era como leerlo, o sea, leerlo a él. Entonces, eh, como eso, o como encontrarme obras de arte que, bueno, que están en el lugar desde donde estaba su oficina, cosas que era como, wow, o sea, está apareciendo ahí, él está súper presente todavía, Sí, es divino. y no quiero que se vaya. Pero también la parte ahí no es solamente de la persona estar presente, es si uno está presente en la vida y con los ojos abiertos para ver esas cosas, ¿no? Porque, o sea, pueden estar mandando mensajes así, pero si tú no tienes los ojos abiertos, los ojos del Sí, alma abiertos, por decirlo así, no vas a recibirlos. O sea, es mm, como lo mismo con los sueños o con las cosas así. Uno puede tener todas estas cosas y estas formas de comunicación y de conexión, pero si uno no está atento, no los ve, no las ve. Entonces, y la conversación cambia, ¿no? La conversación cambia, así como cambió, va cambiando a medida, puede cambiar, o sea, no siempre se va a comunicar de la misma manera, siento yo, pues lo digo yo desde mi experiencia personal, no estoy diciendo que sea de sí, tu situación, pero creo que así como cuando ustedes vivieron de lejos, y cuando estabas tú en Estados Unidos y él estaba en Colombia, entonces, bueno, listo, venía cada 3 semanas, hablaban por teléfono, pero hablaban por text, a veces hablaban de esta manera. Igual ahora es, listo, ahorita esta es la forma de comunicación, pero puede ser que vaya evolucionando también esa mm, forma de comunicación.
eh, no sé, porque a veces digo yo, bueno, yo no me sueño con mi hermana, no me sueño con mi mamá así tan seguido, pero es otra forma de comunicación en el día a día de otra manera, ¿no? O sea, no Sí, sé. Me parece divino todo ese mundo de estar abierto a esas posibilidades y de verdad que le cambia a uno la forma de cómo siente uno el duelo cuando tiene este tipo de creencias y sí, ¿no es cierto? Le trae como cierta calma, o por lo menos lo siento yo así con lo que me estás sí. contando. Sí, o sea, sí. Y no te digo que haya sido fácil, y No, yo es que en no es algún porque momento yo sentía como, pucha, estoy metida en una piscina de arequipe sí, toda pegachenta, que no tiene salida, no, de lodo, de oscura, esos del lodo ese que del, lo traga uno que no te deja sí, ajá, o sea, es que como sí, que, pero tengo que meterme por ahí y tengo que vivirlo. Y yo sé, y era sí, echada en mi cama viviéndolo, y pues eso fue el segundo semestre. Después, cuando nos vinimos para acá, y el semestre pasado fue también como, pucha, esto está porque muy duro. apenas llevan un año entonces en Colombia, Vamos a técnicamente, cumplir un año, ni siquiera, si no apenas hemos ahorita. cumplido el año. Ujú. Y también, o sea, era como, o sea, una cosa es vivir allá. Yo estaba allá, pues como en mi protegidita, Tu no burbuja, sé, muy tu burbujita, burbujita, exactamente. ujú. Y llegar acá y encontrarme con los amigos, con la gente que lo conocía, con nuestra Es vida volver que a teníamos, despertar, claro, ¿no? Como lo que le pasan lo que le pasa a las personas que se separan, que pues que tenían una vida casadas, y ahora yo tenía una vida casada y ahora soy pues viuda. Entonces yo llegué distinta y con relaciones distintas y armar relaciones distintas, y eso fue duro también, también. pero al estado ahí, o sea, en medio de todo, yo sí siento lo que tú dices, o sea, sí, yo sí siento que yo estoy acompañada, yo sola no estoy. Y no estoy sola, no estoy sola porque porque hay gente que está conmigo, porque aparecen los ángeles, digamos, encarnados en mis amigos, en la gente que me ayuda, tal, pero además como que espiritualmente estoy acompañada. Sí, Es- y sí, es divino verlo de ambas maneras. A los que no piensen, por ejemplo, en esa continuación del alma, aferrarse entonces a los que están alrededor de ustedes, que los están apoyando, los que están vivos en carne y hueso, si ese es su apoyo de soporte y de amor, enfocarse en eso, a los que creen en algo más, apoyarse en eso también, es sentir ese acompañamiento, lo que sea que pueda ayudar en esos procesos es importante aferrarse a eso, porque en últimas, si es algo difícil, pero lo que dice es, de uno no estar pensando de por qué a mí, pues sí, por qué no a mí, o sea, la vida no en este mundo no es eterna, o sea, en carne y hueso no vamos a vivir más de ciento, no sé cuántos años tenga la persona más vieja que haya vivido. Entonces, alguno se va a morir en algún momento, ¿no? No es simplemente que a veces el momento en el que pasa todavía nos coge de sorpresa porque pero es no, o sea, alguien joven, todo eso siempre nos cae aún más de sorpresa, ¿no? Que cuando es alguien ya mayor. Quiero que nos hables ahora de lo que estás haciendo tú ahora, de qué tipo de comunidad ahora has construido tú con tus vivencias, tus aprendizajes y cómo ahora tú estás implementando lo que ya sabías y venías conociendo de psicología, de yoga, ahora cómo lo estás implementando en ayudar a otros. Pues mira, yo todavía estoy construyéndolo. Yo siento que todavía lo estoy construyendo. Sin embargo, pues yo he hecho siempre círculos de mujeres, y eso es chistoso porque yo ayudo, pero también me ayuda. O sea, ha sido como una estructura eso me da estructura. Entonces, yo todos los meses me reúno con mujeres, yo invito, y vienen y conversamos Y esto sobre, lo hacías antes de que falleciera Juan Carlos. Esto era sí. algo que ya llevabas haciendo desde antes. Ujú. Sí, de hecho lo hacía aquí en Bogotá, lo hice en Perú, y lo volví a hacer acá, y ha sido como un ancla para mí. Entonces, pero lo que sí veo, y bueno, después de que hacemos el círculo, yo escribo como algo sobre lo que pasa en el círculo. Y yo sí siento que hay una evolución en ese resultado de esos procesos. O sea, yo sí creo que como en lo que hablo, siento que hay una evolución, es como, no sé si más profundo, más sabio, más,
algo tiene que haber distinto, pero me encanta que eso pase. Yo, bueno, eso hago, hago coaching y hago terapia, eso sigo haciéndolo. Estoy haciendo, em, ret- un ret- eh, hice un retiro de yoga el año pasado y este año vamos a hacer otro retiro con danza primal y quiero trabajar un poquito más con el cuerpo, con la danza, con el yoga, o sea, quiero empezar ya tengo el espacio en un sitio que se llama La Otra Casa, en donde vamos a empezar a hacer también las danzas y que la gente pueda ir y liberar y mover como su energía y y encontrarse y como reconectarse consigo misma, como con su esencia y no y quitarse todas esas capas que son las que no podemos ver, que es lo que digo yo, que porque no nos vimos las almas, porque a veces nos quedamos en tonteras y no vemos las almas y lo que somos. Entonces, ese es pues como el objetivo, digamos, de movernos y de botar capas que nos sobran. Es un Que no. poquito eso. Divino, divino. Entonces, la forma de contactarse contigo, los que están en Colombia o los que quieran viajar pueden hacer vivo y en directo, por decir, ir a los retiros. ¿Qué otras formas entonces también? O sea, las puedes hacer coaching entonces virtual o solamente presencial. Hago coaching virtual, de hecho cuando estaba en Perú hacía en Colombia, tengo también en Alemania, en Estados Unidos, o sea, sí hago virtual y funciona súper bien. Eh, y las danzas, incluso las danzas, no lo he ensayado, pero hay, también se puede hacer virtual, entonces podemos empezar a implementarlo. Eso todavía no lo he hecho, pero va a ser, pero ya puedo empezar a mandar la información, o sea, los, eh, los escritos están en mi Instagram y ahí está todo lo que yo he ido como la evolución, ahí está como la evolución de los procesos, de los temas de los que hemos hablado, que son bien bonitos. El último ¿sabes? El último fue uno que era sobre cómo nos hablamos, cómo, cómo nos El estamos hablando self-talk. Ujú, constantemente, ¿no? Esa, la loca de la casa o ujú. el self-talk, qué tan amigos somos de nosotros o qué no tan amigos y más bien saboteadores somos de nosotros. Entonces, esos son como los temas de los que Sí, hablo. es chistoso porque las cosas que nos decimos uno nunca las diría por ejemplo, yo tengo hijos, ¿no? O sea, de hija, hijo, digo, yo nunca creo que le hablaría así a mi hija o de su Nunca. cuerpo o de sus cosas. ¿Y por qué me hablo así a mí? O sea, cosas así que uno dice, porque uno no se respeta de la misma manera que uno respeta a los demás, ¿no? Es de verdad increíble de nuestro saboteador ahí interno que no quiere, que le incomoda crecer y le incomoda, está acostumbrado, yo creo, a, a la parte de victimización, yo creo, a veces nos queremos quedar así como que chiquitos porque el crecer y aprender es duro, entonces mejor que quedémonos así, entonces por eso yo creo que no sé si es esa Sí, no, parte, esa es la parte que nos hunde, es nuestra propia, la loca, cómo le dices? la ¿La loca? loca de la casa, La la loca de loca de la la casa. casa, la loca de Sí, la casa ahí hablando y manteniéndonos ahí como en nuestro no, lugar, como para no. Bueno, entonces todas estas otras cosas y todo esto lo pongo aquí en la biografía pues del podcast para que puedan ahí encontrar a Natalia, ir a las redes, sí. encontrar y ver cómo se pueden comunicar contigo. Y Natalia, me gusta, aquí todavía faltó la parte de hablar de tu propio proceso, ese toca para otra conversación, otro Otro podcast, día, hablar de tu propio duelo de cuando tuviste tu accidente a los 17 años. Ahí quedó ese en pausa para que estén veremos. atentos, en veremos y estén atentos ahí cuando salga. Sería ¿cómo se dice? El prequel, hablaste de Star Wars, vamos a hacerlo estilo así en Star Wars, como La precuela. en el preámbulo en lugar del sequel. Cuéntanos algo más que yo no, si hay alguna pregunta que quedó ahí como que, uy, quiero que la audiencia sepa eso. Me gusta terminar siempre con eso aquí al cerrar. Pues mira, yo después de 2 años y medio, pues no, casi 2 años y medio de esto, em, esta es una experiencia, lo que voy a decir es muy fuerte, pero creo que es muy fuerte, pero lo estoy pensando y lo estoy pensando desde hace unos
días, y es que esta es una experiencia que no le deseo a nadie. O sea, yo no deseo que nadie tenga esta experiencia porque es muy, muy, muy dolorosa y pues implica muchas cosas. Pero después de haberla vivido, los regalos que me ha traído han sido impresionantes y los agradezco infinitamente. Casi que agradezco haber vivido esta experiencia. eh, a pesar del dolor que ha implicado y de las dificultades. Los aprendizajes han sido inmensamente grandes y bueno, me han hecho otra persona, entonces es eso. Me encanta, gracias Natalia. Igual como el podcast aquí se llama Duelo y Gratitud, no es uno o lo otro, pueden estar entrelazados y por más de que tengas todo ese dolor, también inmensamente agradecida por todo. Y nosotros aquí inmensamente agradecidos por que nos hayas compartido un poco de tu vivencia, compartido también memorias con Juan Carlos y de los niños y que sigan ustedes siendo esa luz para los demás también. Gracias, Natalia. Ay, De nuevo, Divina, Natalia muchas, Spinell. muchas gracias. Gracias. Y gracias a nuestra amiga Margarita Lozano que nos conectó. Ay, hermosa, hermosa Margarita divina. Bueno, besotes. Gracias. Besito. Gracias por elegir escuchar el episodio de hoy. Espero que hayas podido encontrar un poco de consuelo. Si es el caso, me encantaría que escribieras un comentario y que lo compartieras con alguien que creas que necesite escucharlo. Si acaso tú o alguien que conoces tiene una historia inspiradora de su proceso de duelo y gratitud, no dudes en contactarme. De nuevo, gracias por escuchar el podcast Grief, Gratitude and the Gray in Between, historias de duelo y gratitud.